transfiguración del Señor. El día 6 de agosto, cada año festejamos esta gran fiesta que quedó plasmada en la Sagrada Escritura. La refieren los tres sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Y hoy nos tocó el Evangelio de San Lucas. Algunos detalles, por ejemplo, solamente que San Lucas reporta que fue en un momento de oración, un momento de contemplación, se fueron al cerro a orar Pedro, Santiago y Juan. Todos reportan que fueron los tres, Pedro, Santiago y Juan. ¿Quién sabe si eran los consentidos? Algunos dicen que eran los consentidos, quién sabe. Lo curioso es que estos tres hombres, sean consentidos o no, tuvieron un papel muy fuerte en la iglesia primera. Por ejemplo, Santiago fue el primer mártir en el año 42. Acabamos de pasar la fiesta de Santiago, de él, 25 de julio. Primer mártir, el primero que dio testimonio. San Juan, el último mártir, que no fue mártir, pero sí fue mártir del amor. Se dice que sí lo martirizaron, pero no murió. Metieron en una caldera ardiendo de aceite y no murió. Fue el último de los apóstoles, el mártir del amor. Y Pedro, la cabeza de la iglesia. Entonces estos tres fueron clave en la iglesia. Y a esos tres se les revela, se les manifiesta. ¿Qué es la transfiguración? Si lo decimos, en palabras muy teológicas, pues no me va a salir. Así que lo voy a decir en palabras más sencillas. Y es una interpretación muy personal. La transfiguración fue como un momento de conciencia para los apóstoles. Como que el Señor quiso revelarles algo de su naturaleza, para que ellos cobraran conciencia, para que ellos tuvieran un estado muy alto de conciencia de quién era Jesús, pero también de quiénes eran ellos y qué les esperaba. Son esos momentos de conciencia que uno tiene frente a Jesús, porque creo que todos los hemos tenido momentos de conciencia donde podemos captar con mucha claridad la persona de Jesús. Y en ese momento, en automático, uno entiende su misma misión, su misma, toma conciencia de su identidad. Ese tema de la identidad es un tema que han trabajado últimamente mucho los maestros espirituales. Por ejemplo, el gurú Amadeo Cencini, que le llaman el gurú espiritual, porque él trabaja mucho la Madre Teresa me queda viendo También al Padre Zavala le decimos al Padre Zavala que el gurú espiritual, al Padre Jaime Zavala, porque lo buscaba mucha gente y era el gurú espiritual. Pero son cosas de aquí, de nosotros. Pero Amadeo Cencini habla de que una de las carencias de la vida consagrada, sacerdotal, es la falta de identidad. Y yo no quiero decirlo como uno de los lastres, pero sí como una de las crisis en los consagrados no hay identidad, no nos identificamos con el Señor. En caso de nosotros, sería buenos para la evangelización, muchos sacerdotes buenos para los sacramentos, buenos para el rito, mucho rito, el sacerdote y mejor los misioneros, mucha actividad, pero poca conciencia de lo que se es. Y la identidad pues es lo esencial. Si no hay identidad, todo lo demás cansa. Si no hay identidad, todo lo demás debilita a la persona. Llega un momento en que ¿qué hago aquí? Aquí tenemos a dos hermanos nuevos que van a ingresar al postulantado. Primeramente Dios. Ya están bien, no se asusten, hermanos. Precisamente para eso es esta reflexión. Creo yo que la transfiguración, y los futuros novicios, primeramente Dios, si es que no se les cae la sopa del plato a la boca,
No se les queda. De hecho, aquí estaba viendo que dice, a propósito de Felipe, que ya se va al noviciado, dice el versículo 32, aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño por la capilla que no termina y que hasta las madres tienen que estarse desvelando por... ¿Cómo? Ahí está. Y el ruidito. Sí, hasta acá se escucha. Bueno, dice, aunque tenían mucho sueño, permanecieron despiertos. Esa es la invitación, Felipe. Aunque tenían mucho sueño. Bueno, la transfiguración, para no salirnos, creo yo que es una gracia también de Jesús y es un momento de gracia, momento especial para que los apóstoles se den cuenta quién es Jesús y quiénes van a ser ellos en esa misión o en ese llamado que les ha hecho Jesús. Precisamente por eso, mis hermanos, y por eso los futuros novicios, ojalá y que, como lo dice San Lucas, fuera un momento de oración, que todos los momentos que pasamos frente a Jesús sean momentos de transfiguración, momentos de toma de conciencia, momentos para ir afianzando y ir teniendo claridad de quién es Él. Me acuerdo de esa frase franciscana de San Francisco que decía en su oración, oración más sencilla, frente al crucifijo, ¿quién eres tú y quién soy yo? Esa era su oración de San Francisco. Dicen que pasaba horas y horas frente al crucifijo, como yo aquí estoy en ese momento. Y esa era su oración, ¿quién eres tú y quién soy yo? Y se la pasaba horas contemplando a Jesús. Parece muy sencillo, pero ese es ahí está todo el misterio. Saber quién es Él y saber quién soy yo. No, pues esto es algo muy alto, de mucha conciencia. Bueno, pues esta fiesta de la transfiguración es una invitación en mi reflexión a ir teniendo mucha claridad en la conciencia. ¿Para qué? Para que tengamos una fuerte identidad de lo que somos frente a Él. ¿Y cómo nos vamos a poner frente a este mundo? ¿Cómo nos ponemos frente a este mundo así tan adverso a Jesús y tan a veces contrario? Solamente bien identificados con Él. Si no, pues no vamos a poder. Ahora, el último detalle, muchos detalles que no voy a mencionar, pero hay un detalle que sí voy a mencionar. Aparte de que Pedro, después de que estaba así medio dormido, dice el versículo 33, cuando aquellos hombres se separaron, Elías y Moisés, que tampoco nos metemos en ese detalle, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bien que estemos aquí. Hagamos 3 chozas aquí, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía, pero en ese momento aparece, mientras hablaba Pedro todavía, una nube se posó sobre ellos y se escuchó esta voz que el mismo Pedro va a reportar acá en la segunda carta. Esa voz del Padre que les dijo, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Esta palabra es muy fuerte, mis hermanos y hermanas, porque está directamente, fíjense nada más, está directamente ligada a nuestro carisma. Yo como que todo lo quiero ver ligado a nuestro carisma, quién sabe, pero bueno, si yo no me echo porras, pues quién me va a echar porras. O si no nos enamoramos pues o si no fundamos nuestro carisma en la palabra de Dios, pues, pero este es mi hijo, no dice mi amado, es Mateo el que dice mi amado, dice mi elegido, escúchenlo. Y eso de escuchar a Jesús, pues eso es netamente la esencia de nuestro carisma. Nosotros somos predicadores, pero no predicamos algo que no hemos escuchado. De modo que el carisma primero tiene que nacer o va a ser eficaz desde la escucha. Yo otra vez estaba platicando aquí también en una reflexión que quizá a nosotros nos está faltando
escucha. No lo dije así abiertamente, pero ahora que el Padre Luis ha insistido mucho en el año de la purificación y que ha estado pues insistentemente diciéndonos, yo me hice esa pregunta, ¿no será que a lo mejor una de las carencias de los MSP y HMSP, ¿no será que nos falta escucha? O sea, somos predicadores y predicamos y nos sale bien, pero ¿qué tal escuchadores de la palabra? O sea, ¿qué tal para captar la esencia, para captar al Señor, pero no para captarlo para los demás? Yo les decía alguna vez que para predicar, yo sí rezo y pues me toca orar para hablar, pues. Pero para escuchar la palabra de Dios a veces no hay la misma preparación. ¿Qué tal que la invitación, y también va por esa línea en este año de la purificación, también nos propusiéramos como escuchar más, con más atención, con más amor la palabra? Para eso, para tener más conciencia de la misión, de nuestra propia misión. Ahora, como dice San Pedro, como lo reporta acá en su segunda carta, dice esto: la enseñanza que les dimos, dice el versículo 16, sobre el poder y el regreso del Señor Jesús, no consiste en cuentos inventados ingeniosamente. Dice, no, pues nosotros vimos al Señor. Esto que el Pedro contó, esto que quedó reportado, casi está diciendo Pedro, esto pues es algo real. De modo que esto de escuchar la palabra, pues es ir a tocar pues la misma experiencia de los apóstoles, es vida. Les voy a contar algo que me dio mucha tristeza. En algún pueblo, allá por mi rancho, ahora que anduve por allá, me dio mucha tristeza porque uno piensa que todos escuchamos la palabra de Dios. Y no, es triste que en algunos lugares de la iglesia de México no se está echando la palabra de Dios, no se está evangelizando. Por eso el carisma tiene un toque finísimo del Espíritu Santo. No se ha equivocado el Padre Luis ni en un pelo, pues, el viejo. Y ahí tiene, perdón, el Padre Luis. No se ha equivocado nada. Yo estaba por allá en alguna parroquia y yo veía que había mucha gente en la parroquia, sirviendo y para acá y para allá. Pero me di cuenta que muchos de esos servidores, ni creen, no saben. Yo les preguntaba, ¿y por qué no comulgas? No, ¿para qué? Yo me quedé así como que me iba a rasgar las vestiduras. ¿Cómo que para qué? No, pues ahí trabajan en la iglesia, pero no tienen conciencia. Y no me enojé por eso. Me dio, quién sabe qué en mi corazón. Dije, ¿cómo no hay conciencia del valor de la Eucaristía? Y ya entre tanta reflexión que yo ahí los miraba y todo lo que hacían, muy trabajadores, pero no iban a lo esencial. Y yo lo que al final conclusión es, no hay esto, no hay predicación de la palabra, no hay evangelización, no se predica esta palabra. No están escuchando a Jesús, no lo están escuchando, y no es su culpa, es culpa de los pastores que no están predicando esta palabra. Y en el Faith, el polo opuesto, en el Faith andaba una muchacha grabando, y la invitó un chavo que es de animación, ahí de esos que invitan en Campo Misión, de esta gente que anda por ahí. Y él llevó una amiga protestante, o media. Y ahí habló conmigo. Digan, cuánta convicción, me estaba predicando, ¿no? Así, pero con una convicción de la palabra, y es lo único que tiene en la palabra. Y con tanto amor, con tanta seguridad. Y dice, así con eso, a mí me ha curado la palabra. La palabra de Dios me ha sacado de esto y esto y esto, y ahora yo le canto al Señor y predica y no sé qué, da conciertos por ahí, pero por la pura palabra. Yo vi en una semana vi dos realidades totalmente opuestas. Muchos católicos que están alrededor de lo sagrado, pero que no aman lo sagrado por esto.
Por eso la invitación en la transfiguración es, mis hermanos, a escuchar la palabra, a ser escuchantes de la palabra, para que tengamos más conciencia de quién es Él.